En medio de una crisis social, política, económica y ambiental que se agrava más por la crisis sanitaria, Chile vive un momento constituyente. Queremos conocer a los y las convencionales de todas las regiones, sus historias, sus ideas y su conexión con el territorio. Hablar del desafío del diálogo en este proceso que busca construir un nuevo pacto social. Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones por el Diálogo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Conversaciones por el Diálogo. Mi nombre es Martín Echenique, soy parte del equipo de Tenemos que hablar de Chile y hoy estaré conversando con Amaya Alves, quien es convencional constituyente del Distrito 20 de la región del Biobío, que representa a las comunas de Chihuayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé. Muy bienvenida, Amaya, a este espacio de conversación. Muchas gracias, Martín. Gracias por la invitación a conversar y gracias por el trabajo que realizas. Partamos por una pregunta un poquito más personal. ¿Quién es Amaya Alves? ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de ti y de tu historia que no podamos buscar en un buscador de Google, sino que sea algo un poquito más personal. Perfecto, soy Amaya Alves Marín, soy hija de Hernán y Berta, nací en Concepción, he vivido toda mi vida allí. Allí fui al colegio, estudié en la universidad, me casé, tengo 3 hijos y un nieto, y he trabajado siempre en la Universidad de Concepción. Las veces que he salido a estudiar, pero siempre he vuelto, es como la base que nunca se deja. Tengo 50 años cumplidos y eso, y ahora estoy en la convención intentando aportar desde lo que sé. Mi profesión es ser abogado y académica, soy profesora titular en la U de Conce, y entonces pensé que lo que había estudiado y lo que hacía podía aportarlo también aquí en la convención. ¿Cómo fue el proceso para ti para llegar a ser constituyente? ¿Cuál fue tu principal motivación para ser parte de quienes van a escribir esta nueva constitución? Yo diría que apoyar, a aplicar lo que había estudiado tantos años, lo que llevaba enseñando tantas décadas, y pensé que quizás podía apoyar y ayudar a redactar las normas constitucionales, que en el fondo es algo que sé hacer por mi profesión. La Convención Amaya, sin duda, es un órgano de los más representativos y más diversos que hemos tenido en nuestra historia republicana, partiendo, por ejemplo, por el tema de la paridad. Y es sin duda un órgano muy, muy diverso, y en comparación a los que estamos acostumbrados de ver en los espacios de poder. ¿Cómo ves tú esta nueva experiencia, la existencia de mayor diversidad en estos espacios de tomas de decisiones? Me parece que hablan de la construcción de un Chile más cercano a la realidad. Me parece que es lo que debiera ser. ¿No? Es excepcional, pero que sea excepcional tampoco es algo necesariamente bueno. A mí me parece que el hecho que haya un órgano paritario, que tenga representación de escaños indígenas, y que se parezca al Chile real, en el sentido que hay personas de las más diversas profesiones, de las más diversas orígenes territoriales, me parece que es una buena noticia, pero que debiera iniciar en el fondo una diferencia respecto de todos los órganos de representación. No considero que esta debiera ser la excepción, como ocurre hoy día. Y en la primera etapa de la convención fuiste electa para coordinar una de las comisiones más relevantes de ese momento, la de reglamento. En esa primera etapa donde estaban todos los y las convencionales recién conociéndose, recién conociendo de dónde venían, quiénes eran, comenzando a trabajar juntos y a conocer de sus realidades y de los mismos territorios diversos de los cuales provienen. ¿Cómo fue esa experiencia? Y sobre todo cuéntanos un poquito sobre los aprendizajes y los desafíos en cuanto al diálogo, tras haber liderado una tarea tan importante y en ese tiempo preciso que fue tan fundamental. Fue importante el trabajo en la Comisión de Reglamento. A mí me tocó coordinarlo junto con Daniel Bravo. Yo considero que fue un trabajo, en el fondo, como tantos otros que nos toca hacer en las labores que nos desempeñamos. Y en ese sentido, por supuesto, lo tomé con seriedad, con responsabilidad, y creo que esa fue parte de la clave. Yo creo que parte de los obstáculos que a veces veo son esas ansias de poder que tienen las personas, de poder por poder, digamos. Eh,
a mí me parece que en la Comisión de Reglamento hicimos un buen trabajo colectivo, eso es otra cosa. Yo creo que la convención va a resultar en la medida que lo abordemos como un trabajo colectivo, como la obra de un conjunto de personas, pero que individualmente no tienen mucha relevancia. A mí me parece que esos caudillismos personales no aportan a la construcción de la norma constitucional. Y en reglamento trabajamos en conjunto, éramos más de 30 convencionales, trabajamos bien, yo creo que nosotros coordinamos bien también, pero de nuevo, es como un trabajo que algo tiene de esa sala de clase en el sentido de intentar que todos puedan hablar, de intentar que haya respeto en las distintas ideas, que finalmente se tome una decisión que haga sentido, como un poco un sentido común a las personas que estamos trabajando. No sé, quizás debería encontrarlo más excepcional, pero simplemente lo encuentro como que era un trabajo que había que llevar adelante. Pero hace mucho sentido lo que estás diciendo de estas personalidades como personalistas, valga la redundancia. En ese sentido, ¿crees que estas personalidades personalistas, valga la redundancia, pueden ser como una especie de piedra en el zapato para limar las diferencias, para poder llegar a buen puerto, para dialogar con alguien que piensa distinto? Lo que pasa es que en la medida que tu ego es muy grande, en el fondo lo que quieres es autoafirmación de aquello que tú consideras lo correcto, y pienso que en la medida que eso ocurre, la posibilidad de que dudes o de que estés abierto a ser persuadido por otro o de que legítimamente puedas pensar que estás equivocado se hace más lejana. Porque si consideras que siempre tienes la razón y que la gente te tiene que aceptar por ser tú quien eres y no que simplemente estás haciendo un trabajo de relación, de coordinación, Claro. y que pueden haber 10 ideas en juego y que no necesariamente la tuya es la única correcta y que es posible que pierdas una votación y no pasa nada. Yo creo que se facilita el diálogo democrático. A veces me sorprende la falta de convicción democrática de quienes estamos en estos espacios, en el sentido de pensar que las ideas que tenemos no son necesariamente perfectas, que pueden haber otras ideas, que yo puedo ser legítimamente persuadida de una mejor idea que la que yo traía a la mesa, y que a lo mejor cuando traigo una idea, si la complemento con ideas de otras personas, mi idea mejora, eh, y eso no siempre está, lamentablemente. Pero ¿piensas que ese mismo espíritu ha ido permeando a medida que la convención avanza y que ya llevan 6 meses trabajando juntos, van para los 7 ya, van a comenzar a discutir y a votar las normas en sí mismas? ¿Crees que ha ido tomando terreno, ganando terreno esa misma visión o ese espíritu? Lo que pasa es que mi impresión es que esa visión no se crea, no se va a crear, digamos, de la nada. Yo creo que quizás lo que ha ocurrido es que ha sido más fácil ver quién puede tener ese espíritu y quién no. Y entonces finalmente yo creo que vamos a intentar construir con los que quieran construir. Yo creo que aquí hay personas que llegaron pensando que no era una buena idea la convención, o deseando que finalmente se aprobara el rechazo. Y en ese sentido, quienes no piensan que es un buen Ujú. proceso, o quienes no están por la aprobación de una nueva constitución, o quienes simplemente vienen a hacer otra actividad distinta a la creación de una norma constitucional, bueno, van a ir dejando sus marcas, sus actos, y yo espero que eso no permee, digamos, que al revés, sino que prime esta idea de la construcción de una norma constitucional colectiva, legítima, democrática, y que de esa manera vayamos avanzando, pero es un avance que no va a llevar a los 154 en el mismo sentido. Yo creo que es realista pensar que Ujú. ojalá lleve a la mayor cantidad posible, que de todas maneras espero que sean más de 103, porque es el quórum que necesitamos para aprobar norma constitucional, pero esto no va a ser un acto unánime, no vamos a actuar de manera unívoca, eso no va a ocurrir, y yo creo que incluso es razonable pensar que eso es así. Totalmente, porque también da cuenta de la diversidad de personas que No, componen la claro. convención. Claro. ¿Cómo ha sido el diálogo dentro del espacio constituyente? Ustedes que están ahí en el día a día, que llevan 6 meses trabajando en esto, ¿has sido testigo de alguna escena o de algo? ¿Recuerdas algún momento que haya sido como la materialización de un espacio de diálogo? ¿Qué es lo que destacarías quizás del diálogo dentro de la convención hoy en día? Sí, no, en general trabajamos súper bien. Yo te diría, por lo menos en el espacio que me ha tocado participar a mí, en reglamento general, teníamos un diálogo fructífero, o sea, un diálogo que de verdad llegaba a acuerdo, porque un poco es el que sacamos con conversar si finalmente no hay acuerdo, no hay diálogo, no hay deliberación, no hay en el fondo persuasión posible. En reglamento yo te diría que hubo un súper buen ambiente en las subcomisiones, en la comisión general, en la adopción de acuerdos.
En el Pleno yo creo que lo hemos ido perfeccionando, hemos ido aprendiendo un poco a hacer ese diálogo. Quizás ha funcionado menos, evidentemente, y ahora estoy en la Comisión de Forma Jurídica de Estado, y yo te diría que en general sí, no con todos, pero esa es parte del aprendizaje, ¿no? No vamos a avanzar con todos en bloque, pero con un grupo importante, yo te diría transversal, y siempre pensando que ojalá se integre más personas. Estos no son grupos cerrados, yo te diría al revés, estamos trabajando norma a veces con la comisión entera. Ahora, no Claro. todos firman la iniciativa, pero bueno, cada uno sabrá por qué. En cuanto al territorio que representas, el Distrito 20 en la región del Biobío, ¿cuáles piensas, Amaya, que son las principales necesidades que ves en ese mismo distrito y cómo te gustaría responder a estas Sí, en la propuesta de la nueva Constitución? sí, bueno, yo he hecho semanas territoriales, todas las que se han establecido, las tres que hemos realizado ya, las he hecho con harto trabajo en las distintas comunas del Distrito 20, y uno se da cuenta, porque también con la Comisión de Forma Jurídica hemos estado en 8 regiones, y uno se da cuenta que de alguna manera las demandas y las solicitudes y los problemas son similares, tienen caras humanas distintas, pero son problemas parecidos. Hay un tema grande con el agua, el impacto, por ejemplo, del modelo forestal en las comunidades, eso se repite una y mil veces. También está, y para eso presentamos una iniciativa convencional de norma constitucional relativa al derecho humano al agua y al saneamiento. Después está la demanda de los gobiernos, de las municipalidades por ser gobiernos locales, o sea, por tomar efectivas decisiones que sean vinculantes, o sea, que puedan realmente resolver los problemas de las personas. Eso también es súper reiterativo. Hay problemas de las denominadas zonas de sacrificio, o sea, zonas geográficas en que las cargas ambientales son casi insoportables para las personas, contaminación de agua con metales pesados, niños que no pueden ir al colegio por malos olores, eso en el caso de Concepción es Coronel, eh, el problema de las mineras que impactan a las ciudades sin que las ciudades puedan decir nada, porque los procesos de participación ciudadana son mínimos, eso lo vimos en Tomé, lo hemos visto en Penco, eh, también está la idea de la participación que no sea meramente consultiva, una participación que sea incidente. Y en ese sentido yo creo que las iniciativas populares constituyentes son una gran herramienta que nunca ha existido. Y por eso también estamos haciendo un esfuerzo por contactarnos con los alcaldes, con los concejales, con el gobernador regional. Sí hemos intentado permear a los organismos locales como de esa obligación de dar a conocer el proceso. Y yo creo que en parte lo hemos logrado. Es tan breve el lapso, sí, tan altas las Sí. demandas que uno siempre siente que está un poco en deuda, pero sí lo hemos hecho. O incorporar a grupos históricamente excluidos. Por ejemplo, si tú piensas en personas privadas de libertad, niños, niñas y adolescentes, evidentemente hay grupos que han estado históricamente excluidos de estas conversaciones. Y claro, uno intenta hacer, pero un cabildo penitenciario no va a terminar con este aislamiento a las personas privadas de libertad de su condición de ciudadano. Estamos haciendo todo lo posible para que voten en el plebiscito de salida. Y así, tenemos que presentar ahora normas respecto a niños, niñas y adolescentes, eh, para en fondo incluirlos realmente, más allá, ¿no es cierto?, de simplemente el reconocimiento de su calidad de titulares de derechos fundamentales. Mira, hay tanto por hacer y parece tan poco el tiempo, pero aún así yo estoy tranquila en el sentido que estamos haciendo lo que humanamente podemos. No va a ser la constitución perfecta, pero va a ser una constitución mucho más legítima, porque va a representar las demandas reales de las personas. Así que en ese sentido yo estoy tranquila, yo estoy poniendo mi expertise y experiencia al servicio de una causa en que mi voz no es la más importante. Yo creo que simplemente mi trabajo es canalizar la voz de tanto a través de las iniciativas, de las iniciativas convencionales, pero también de las iniciativas populares. Y si es que tuvieras que elegir solamente una de las propuestas de tu programa que presentaste a la ciudadanía como convencional, ¿cuál es esa norma o esa propuesta que tiene un lugar especial dentro de ti y de tu corazón y que te encantaría ver plasmada en la propuesta? A mí me encantaría dotar al agua de un nuevo estatuto constitucional y dejar de reconocerla solo como una mercancía, sino que reconocerla como un elemento esencial para la vida y para la protección de las personas, pero también del medio ambiente. El agua es un elemento central de los ecosistemas, entonces me parece que si logramos dar un giro en la protección constitucional del agua en esos términos para los ecosistemas, para las personas, para todos los seres vivos,
vamos a haber logrado hacer un giro en el paradigma de la Constitución. O sea, yo creo que el neoliberalismo de la Constitución del año 80 se grafica en buena medida en el modo en que el agua es tratada en la Constitución. Y me parece que ese giro puede ser representativo del cambio que queremos para Chile. Sí, y ahora para terminar, si le pudieras mandar un mensaje, si le pudieras decir algo a quienes están mirando esta conversación para fomentar el diálogo y que nos escuchemos un poquito más en este proceso y en este proceso, en este camino, en este viaje de cambio social que estamos viviendo, ¿qué les podrías decir? Por invitarlos a todos y a todas quienes escuchen este programa, quienes sean parte de estas redes, que la Convención Constitucional de Chile, que está en chileconvención.cl, está abierta a la participación ciudadana, está abierta a la participación de personas sobre 16 años, que hay miles de iniciativas populares constituyentes que ustedes pueden apoyar a través de un mecanismo muy fácil, con clave única, con su carnet de identidad, hasta 7, y son formas de dialogar. Cuando ustedes apoyan una iniciativa, están manifestando qué es lo que quieren para la nueva Constitución. Yo espero que estas conversaciones las tengan también en sus casas, con sus vecinos, que plaguemos Chile de diálogos en torno a lo que deseamos para la Constitución, porque en definitiva es lo que deseamos para nuestra convivencia. Así que ojalá se animen, es una oportunidad que no habíamos tenido nunca, y lo más probable es que no volvamos a tener tan pronto. Entonces creo que no la podemos dejar pasar. Dejemos invitados entonces a quienes nos están viendo a iniciativas.chileconvención.cl para que puedan revisar todas las normas que la gente y la ciudadanía ha propuesto, para que puedan crear una o puedan votar por 7 propuestas para que las puedan ver dentro de la nueva Constitución. Amaya, quería darte las gracias a nombre de todo el equipo por tu tiempo, por haber conversado con nosotros, por habernos contado un poquito más de ti y de tu experiencia como convencional en un momento que es fundamental y súper histórico para Chile, y por sobre todo por abrirnos la puerta para conocer un poquito más desde adentro todo el proceso constituyente que estamos viviendo. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y antes de partir, antes de que nos vayamos, queremos dejarlos invitadas a todas las personas que nos están viendo a que visiten por eldiálogo.cl, donde podrán encontrar más entrevistas a quienes hoy, como Amaya, están protagonizando el cambio constitucional que estamos viviendo en Chile. Mil gracias, Amaya. Un abrazo muy grande. Chao.